Buenas tardes. Continuamos con nuestra formación online sobre la Web of Science. Esta mañana hemos aprendido lo básico de la Web of Science, lo que es y la colección principal, y nos hemos centrado mucho en aprender a buscar por palabra clave para empezar. Y esta tarde lo que vamos a hacer es aprender a guardar estas búsquedas, ya que a veces nos cuesta mucho refinar una buena búsqueda. Una vez que la tenemos, pues la podemos guardar para luego volver a hacerla en cualquier momento, ¿vale? Será lo primero. Y aprenderemos también las varias opciones para exportar listas de documentos y aprenderemos también a analizar un conjunto de documentos para sacar información que puede ser relevante para vosotros. Entonces vemos aquí el programa de estos próximos 60 minutos. Voy a explicar el por qué es importante crear una cuenta personal. Sin crear esta cuenta personal, pues no podremos hacer lo siguiente, que es guardar nuestras búsquedas y que es lo que creo que os interesa mucho, y también crear alertas. Luego veremos las varias opciones para exportar y para ver las ventajas de analizar una lista de publicaciones, primero es necesario entender los campos de indexación. Por lo tanto, pasaré un poco de tiempo sobre esto para marcar un poco la indexación específica en la Web of Science que podemos aprovechar para analizar conjuntos de documentos y sacar información interesante, más allá de leer un documento. Y acabaremos por crear informes de citas y ver cómo se crea también una alerta de cita. Empezamos por la primera sección, ¿por qué crear una cuenta personal en la Web of Science? ¿Por qué es importante crearla? Y aquí os he puesto una lista, yo creo que bastante completa, que de hecho veremos a lo largo de esta semana. Nos vamos a centrar hoy en la parte de arriba. Es imprescindible crear una cuenta para, por ejemplo, pues configurarla con mis preferencias. Os voy a enseñar las mías, por ejemplo. Cada uno puede elegir para poder guardar mis búsquedas. Si yo no tengo mi cuenta, ¿dónde las guardo mis búsquedas? Necesito una cuenta. Crear alertas también. Crear listas. Es también posible crear listas de publicaciones. Se llama lista de registros marcados en la Web of Science. Y hay algunas exportaciones, algunas opciones de exportaciones para las cuales es muy importante también tener esta cuenta, ¿vale? Exportar, por ejemplo, a 5.000 registros. También aprovecho para... Uy, ¿qué está pasando aquí? Voy a esperar que se solucione. Mira, mientras tanto, quería explicar también que pues Clarivate, nuestra empresa, pone a vuestra disposición varias bases de datos que he comentado esta mañana y algunas herramientas gratuitas. Pues la cuenta que vamos a crear y que vamos a utilizar es una cuenta común a todas estas bases de datos. Aquí si esto se soluciona. Y por lo tanto, cuando yo creo una cuenta en la Web of Science o cuando la voy a crear en EndNotes, si ya la tengo, de hecho, voy a utilizar esta misma cuenta en todas estas herramientas. Y esto lo voy a repetir varias veces a lo largo de esta semana. Las personas que me van a seguir se van a cansar de escucharme decirlo. Lo tengo que repetir porque es muy importante. Es decir, no tengo varias cuentas en cada una de estas bases de datos. Es la misma, ¿vale? Y así puedo navegar fácilmente de la una a la otra. Esto también quiere decir que en cualquier momento, si yo cambio mi contraseña, estoy, por ejemplo, en PubLaunch y cambio mi contraseña, pues la cambio para toda la lista, ¿vale? Es importante acordarse de esto y para luego, pues, no tener este tipo de dudas, ¿vale? Entonces, crear una cuenta, de hecho, una última cosa también,
al crear una cuenta también podéis acceder más fácilmente en remoto. ¿Qué quiere decir en remoto? Quiere decir cuando estoy fuera de mi universidad, que nos ha pasado a todos durante muchos meses. Y para las personas que ya tenían una cuenta, pues era muy fácil acceder a la Web of Science porque ya tenían un email y una contraseña. Y para los demás tenían que simular que estaban dentro de la universidad o bien a través de la VPN o bien a través de un Shibboleth, ¿vale? Entonces, tiene muchas ventajas y ahora vamos a ver cómo se crea. Se crea aquí arriba en la Web of Science y de hecho vamos directamente a la Web of Science donde os enseño. Estoy aquí de nuevo en la página de inicio y es debajo de este botoncito que de hecho aquí veis que ya hay mi nombre. Quiere decir que ya me he logueado con mi cuenta. Si no veis vuestro nombre, lo que vais a ver es Sign In, lo que tenemos aquí en la presentación, que me la ha cerrado y vuelvo donde estaba, aquí. Registrarse, ¿vale? Para los que no tengan, iniciamos el proceso de registrarse y elegimos el email que vamos a utilizar. Recomiendo el email institucional, pero es una recomendación, no es una obligación, ¿vale? Recomiendo y así la tenemos entre las herramientas. En cualquier momento lo podéis cambiar este email, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces hay un proceso para crear una cuenta que no puedo reproducir ya que la mía ya está creada, que os envía un email para confirmar que sois vosotros, etcétera. Y tenéis que crear una contraseña que tiene que cumplir con los criterios que vemos aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo hago este ejercicio en formación presencial, tardamos un poquito de tiempo y veo que la mayor dificultad es en la creación de la contraseña. Por eso lo he puesto aquí. Cuando alguien me dice no lo consigo, la primera pregunta que yo hago, ¿has mirado bien las directrices de contraseña? ¿Estás cumpliendo aquí? Y entre toda esta lista es el símbolo. Tenemos tendencia a utilizar otros símbolos que los que están aquí, por lo tanto, por eso os llamo la atención. Hay directrices de contraseña y mientras no cumplamos con estas directrices, pues no podremos crear nuestra cuenta, ¿vale? Una vez que la tengamos, pues la podemos configurar. Y ahora sí, que os puedo enseñar la mía. Volvemos atrás. Entonces, cuando la estáis creando, pues también os permite ya configurarla. Por ejemplo, aquí, pues esto es la página que vais a ver, es todo lo que tenéis que cumplir a la hora de crear vuestra cuenta, ¿vale? Y luego, también aprovecho para decir aquí que este no es mi email. Si me enviáis un email aquí, no lo voy a leer. Os explico el por qué estoy utilizando este email, porque yo trabajo para la empresa Clarivate y mi email Clarivate, mi email profesional, entra en conflicto con el acceso de FECIT, que es diferente. Y bueno, me ha dado varios errores, por lo tanto, soy un caso de una persona que no puede utilizar su email profesional para hacer las formaciones con el acceso de FECIT, porque son dos accesos diferentes. Por lo tanto, he tenido que pedir a FECIT que me cree este acceso con Gmail, ya que yo no tengo ningún email institucional. Pero cualquier uno de vosotros tiene la opción de elegir su email institucional o bien su Gmail. Yo soy un caso especial y para evitar que me escriban a este email lo explico ya, que no es mi email. Simplemente para los cursos, las formaciones de FECIT, no he tenido otra opción. Aquí también podemos elegir cuál es la base de datos que queremos ver al empezar, ¿vale? Yo siempre empiezo a trabajar con la colección principal, por lo tanto, para no tener que cambiar, ya lo he elegido aquí como preferencia, pero puede ser diferente para algunos de vosotros. Entonces, yo lo he puesto como preferencia y también el idioma de trabajo de la plataforma, o lo expliqué esta mañana, que tenéis la plataforma en varios idiomas. Para no perder tiempo, pues también me lo he puesto aquí en español y ya está. Son mis preferencias y también hay más preferencias aquí en, mira aquí todas las bases de datos de nuevo,
Esto siempre pasa siempre. Os recomiendo siempre verificar que estáis con la colección principal. Y hay también posibilidad de tener aquí algunas preferencias guardadas con nombres de publicaciones que se van autoescribiendo a medida que yo empiezo a escribir el nombre de una revista, por ejemplo. Se autocompleta con las varias opciones y podría tener aquí 3 campos en el lugar de uno también. Hay la posibilidad de tener 3 campos, tema, autor y nombre de publicación, y de jugar con ellos, menú desplegable, o en el lugar de un tema que es mi preferencia, un solo campo. Podemos, por supuesto, agregar filas en cualquier momento, ¿vale? Todo esto es súper flexible. Simplemente estoy hablando de mis preferencias, lo que yo hago más al entrar en la Web of Science, ¿vale? Pues aquí hemos visto las preferencias, cómo configurar mi cuenta y la última ventaja que ya os he adelantado. Pero vuelvo a insistir, cuando trabajamos en remoto, como es mi caso ahora mismo y supongo que no soy la única, pues al tener una cuenta podemos acceder mucho más fácilmente a la Web of Science a través de enlaces que pueden ser diferentes de los de FECIT, que aquí os pongo los enlaces directos. Y FECIT también tiene los suyos. Con mi contraseña, etcétera, pues entro fácilmente. Vale. Vamos ahora a la segunda sección. Os he expuesto las ventajas, os he animado a crearos una cuenta. Y para pasar a los pasos siguientes, guardar mis búsquedas es imprescindible haberla creado. Yo ya tengo la mía, ¿cómo ahora puedo guardar alguna búsqueda que yo he hecho y también crear alertas? Vamos a hacerlo yo creo que directamente desde la herramienta. Vamos a ir más en ejercicios hoy. Bueno, esta mañana hemos hecho algunas búsquedas, hemos aprendido. Esta tarde ya nos olvidamos de cómo hacer búsquedas. Simplemente voy a retomar el tema de esta mañana. Lo que yo quiero ahora es aprender a guardarlas. Entonces, el tema de esta semana son los coches autónomos, self-driving cars, autonomous cars. Y entonces vuelvo a hacer esta búsqueda de esta mañana porque he cerrado la Web of Science mientras tanto. Por tanto, no tengo nada en mi historial y tengo el resultado de una búsqueda. Ahora, no es algo muy rebuscado, es algo súper sencillo que hago esta tarde porque el tema es más bien cómo la guardo, ¿vale? Vamos a imaginar que pues habéis pasado un cierto tiempo a refinar una buena búsqueda y que ahora queréis guardarla. Entonces, la guardo clicando aquí en este botón a la izquierda, ¿vale? Crear una alerta. De hecho, voy a guardar toda esta búsqueda o puedo refinar. No, la voy a guardar toda. Venga, crear una alerta, ¿vale? En este momento, pues me dice cómo la quieres guardar. Entonces yo pues le voy a dar el nombre y así ya no me equivoco, ya sé de qué se trata. Le podéis dar el nombre que queráis. Y este botón, crear alerta, permite hacer dos cosas. Guardar una búsqueda o bien guardar una búsqueda y crear una alerta al mismo tiempo, ¿vale? La única diferencia en este botoncito de aquí, ¿vale? Si yo lo desclico, simplemente voy a guardar esta búsqueda y la volveré a ejecutar en cualquier momento que yo quiera. Y si clico en este botón, que es reversible, ya lo vamos a ver, pues hago las dos cosas a la vez, ¿vale? Crear alerta. Vamos para allá. Ya está creada, llamada Autonomous Cars, y ahora pues me dice que tengo una alerta frecuente de cada semana con mi correo, pero vamos a ver todo esto en detalle. Si clico aquí en gestionar alertas, llego a una página que es la misma y si me olvido no pasa nada. Si cierro, ay, que no he visto mis alertas. Tengo todas mis alertas aquí debajo de este botón, alertas y búsquedas guardadas. No os preocupéis, siempre está todo guardado aquí. Si me olvido de un paso, una vez que está guardado, pues no pierdo nada. Y ahora veo las alertas que yo tengo guardadas. No tengo muchas, que de hecho si tengo muchas las puedo reorganizar aquí. Por ejemplo, más reciente, fecha de creación ascendente.
No, al contrario, descendente, vale. Para tener la más reciente, vale. Arriba, Autonomous Cars, vale, la tenemos aquí. Entonces, veamos cómo puedo acabar de configurar esta búsqueda o alerta como yo prefiera. Entonces, el primer botón que yo veo es activo e inactivo. ¿Qué significa activo e inactivo? Activo quiere decir que tengo una alerta creada y de forma automática me ha puesto aquí una frecuencia semanal y puedo cambiarla. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente la Web of Science dentro de una semana va a volver a ejecutar esta búsqueda y os enviará a vuestro buzón de correo los nuevos resultados que respondan a esta búsqueda. O sea que ya os podéis despreocupar. Todo el nuevo contenido que esté indexado en la Web of Science que vaya a responder a esta búsqueda, si queréis, lo tenéis de forma automática a través de una alerta en el buzón. Que de hecho, esta alerta puede llegar a más de una persona. Si, por ejemplo, queréis configurar una alerta para todo un equipo de investigación, un grupo de personas, podéis perfectamente añadir una lista de emails, ¿vale? Entonces, esta alerta yo primero la creo para mí, pero si quiero que le llegue a varias personas, pues voy a añadir estos emails. Entonces, si de forma semanal voy a recibir nuevos resultados, es posible, en algunos campos de investigación es posible, que no haya nuevos resultados. Yo creo que semanalmente sí, pero algunos tienen alertas diarias y a veces no hay nuevos resultados cada día. En este caso no recibimos email. Hemos decidido no molestar y en el lugar de recibir un email masivo no hay email. Pero hay personas que quieren comprobar que las alertas siguen funcionando y por lo tanto en este caso es posible recibir alertas vacías. Aquí clicando en este botón, seguir recibiendo correos electrónicos cuando no haya nuevos resultados, ¿vale? Lo tenemos aquí como opcional. Tenemos que clicarlo y si no, pues si no hay nuevos resultados, no recibimos emails. En cualquier momento podemos eliminar esta alerta si ya no nos interesa. Y si no queremos una alerta, en este caso lo ponemos como inactivo. Ya no hay alerta, pero sí que mi búsqueda está guardada. Y la puedo volver a ejecutar con la frecuencia que me vaya bien, que pueden ser 3 meses, si yo quiero, 6 meses. Aquí yo elijo la frecuencia, ¿vale? Entonces, es esta la diferencia entre guardar una búsqueda y volver a ejecutarla con la frecuencia que yo desee, de forma esporádica, o bien tener una alerta activa que automáticamente la herramienta dentro de, en este caso, tenemos 3 opciones, diaria, semanal, mensual, la ejecuta y os envía un email, ¿vale? De hecho, el email se parece a esto, aquí, ¿vale? Lo que recibimos es un email que se parece a esto, donde, dependiendo del número de nuevos resultados, no los vamos a ver todos. Veremos los 5 más relevantes, vamos a decir, el algoritmo determina los más relevantes, y tenemos el enlace a la totalidad de estas nuevas publicaciones indexadas desde la última vez que hemos recibido una alerta. Y al clicar en este botón es un enlace a la Web of Science, donde veré estos 141 registros. Sí, también algo que no he enseñado cuando estaba aquí en la web. Cuando yo vuelvo a ejecutar esta búsqueda, si no tengo alerta, porque aunque tenga la alerta, también lo puedo volver a ejecutar mañana si quiero, esta tarde si quiero. Llegamos a esta página donde nos da la opción de elegir el rango de años, de semanas, para volver a ejecutar esta búsqueda, ¿vale? Es cuando la volvemos a ejecutar, llegamos aquí y tenemos algunas opciones para volver a verla. Atrás. Ahora bien, hemos visto cómo guardar búsquedas, cómo crear alertas. También hay una tercera posibilidad que es guardar una serie de búsquedas
que siempre serán, en este caso, tengo que volver a la página anterior, las que tendré en un momento determinado en mi historial de búsqueda, ¿vale? Entonces aquí pues tengo dos. Esto lo voy a hacer a través de transparencia, que es guardar una serie de búsquedas, es guardar más de una a la vez y guardarla en local, ¿vale? Es posible. En este caso, cuando yo he hecho este paso de crear alerta, después de haberlo hecho y guardarlo, había esta ventanita, ¿vale? Y en esta ventanita hay descargue la cadena de búsquedas en la unidad local, es decir, en mi disco duro, en mi ordenador, ¿vale? Es perfectamente posible hacerlo. En este caso no estarán guardadas en mi cuenta, pero en un archivo local que de hecho tiene una extensión muy específica que cuando lo abre no es legible, solo la Web of Science lo enciende. Este archivo lo puedo compartir con un grupo de personas. Imaginemos que he trabajado mucho y he creado una, dos, tres búsquedas muy complicadas y quiero compartirlas con una persona que las tenga también en su cuenta. Pues después de descargar este archivo, se lo envío. Este archivo, la persona lo tiene en local y lo puede cargar en esta pantalla que hemos visto abajo. Si abre el archivo no lo va a entender porque tiene un formato especial que creo que se acaba en .wash, pero si selecciona este archivo en su disco duro y lo carga y lo abre, pues verá las mismas búsquedas que habéis hecho vosotros, ¿vale? Entonces, este apartado de aquí lo vemos aquí a pie de página cuando estaba en búsquedas y alertas. Está aquí. Es aquí donde la persona que recibe el archivo lo va a poder cargar y ejecutar y guardar en su propia cuenta, ¿vale? Es una tercera opción y insisto mucho sobre el hecho de que no puedo elegir aquí en este caso cuáles búsquedas voy a guardar de las que he hecho ahora, hoy con esta sesión. Por defecto siempre tomará todo lo que he hecho con la sesión de hoy, ¿vale? Es decir, lo que tengo aquí en mi historial, como lo expliqué esta mañana, ¿vale? Por lo tanto, hay que ser estratégicos a la hora de guardar. Simplemente las hacemos una detrás de la otra y guardamos en este momento para no tener algo que no queremos tener en esta serie. Vale, pues hemos hecho la segunda sección y ahora pasamos a guardar y exportar listas de publicaciones. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son las opciones que tenemos a nuestra disposición? ¿Vale? También lo vamos a hacer a través de ejercicios. Salgo de la presentación. Vuelvo a... voy a abrir de nuevo esta búsqueda, por ejemplo, y ahora si quiero exportar, tengo aquí las varias opciones debajo de este botón, que está justo aquí encima de mi lista. Exportar y vemos aquí todas las opciones que tenéis, no las vamos a ver todas. La que más interesa en general es exportar a Excel. Es con un máximo de 500 registros a la vez y puedo elegir la información que quiero exportar, ¿vale? Hay varias columnas aquí. Entonces, en Excel hasta 500. Otros formatos también es posible, otros formatos de archivo. Aquí hay otras opciones. Si me acuerdo bien, BibTeX es la opción para exportar a Mendeley, es una pregunta frecuente. Entonces aquí hay que probar o preguntar también la que es válida para el tipo de exportación que queráis hacer. Y hay la posibilidad de exportar más de 500, es una gran exportación, hasta 5000, ¿vale? Fast 5K quiere decir 5000 registros a la vez. En este caso exportamos mucho más, 5000, pero exportamos menos información.
Por lo tanto, todo depende del tipo de datos que queramos y por lo tanto lo he resumido aquí en una transparencia más fácil. Am, Excel hasta 500 con bastante información organizada en columnas y 5000 pues más registros pero menos datos. Habrá columnas vacías. Hay que elegir entre am, más información y pocos registros o al revés. Cuando exportamos 5000, en este caso no es un archivo Excel, es un archivo texto que tendremos que transformar en un Excel mediante los pasos que os dejaré aquí, ¿vale? Que ocurre a menudo en la Web of Science para no cortar el texto. Se descarga en este formato, porque luego al pasar a Excel hay un tamaño determinado máximo en Excel y por lo tanto puede haber alguna información que se va a cortar, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. A nivel de exportación vais entonces a tener, mira, lo voy a hacer ahora. Voy a hacer una de 500 y así ya veremos una tabla Excel. Salir. No voy a exportar 500, voy a exportar menos, vamos a decir 50. Vale, vamos allá. Exportar. Y vamos a ver las columnas que, bueno, en este caso tienen, está explicado aquí, publication type, autores, source title es el nombre de la revista o del libro, ¿vale? Entonces aquí os explica, si exportáis en otro formato es posible que no tengáis aquí directamente la explicación. Tenéis aquí más bien una etiqueta de un campo y a veces cuesta saber lo que es. Yo ya estoy acostumbrada, por ejemplo, si veo un AB, sé que es un abstract, el resumen. Pero para la gente que no está acostumbrada a estas etiquetas de campo, por ejemplo, author keyword es AK. Keyword Plus es KP. Entonces, si estoy un poco perdido, os doy un truco donde familiarizarme con estas etiquetas en la búsqueda avanzada. Si vamos a búsqueda avanzada, aquí, lo enseñé un poquito esta mañana, pero lo vuelvo a enseñar esta tarde, es esto que llamamos las etiquetas de los campos y en función del formato en el cual yo exporto, a veces no me va a decir que PY es Publication Year, me va a escribir PY y alguien que no esté familiarizado se va a preguntar qué es SO. ¿Qué es SO? Es nombre de la revista o del libro, ¿vale? Entonces aquí tenéis alguna ayuda, tenéis los más utilizados y si hay alguno que no está en esta lista, vamos aquí a más ejemplos. Y tenéis aquí la lista completa y la explicación de cada una de estas etiquetas de campo por si tenéis alguna duda. Entonces, esto era para la exportación a un archivo. Ahora vamos a ver cómo yo dentro de la propia Web of Science puedo guardar mis propias listas que están asignadas a mi cuenta. Por eso es importante tener una cuenta. Voy a volver a estos resultados de búsqueda. Por ejemplo, voy a seleccionar las publicaciones más recientes, tener menos resultados. Voy a seleccionar solo los artículos y las revisiones, por ejemplo. Y quiero guardar. Quiero guardar ahora esta lista o quizás las más citadas. Vamos a decir, mira, voy a guardar los más citados. Ahí ya yo no me sustituyo, cada uno va a guardar lo que más le interesa. Yo simplemente estoy explicando cómo se hace. Entonces, en el ejercicio de hoy, pues voy a guardar los 5 primeros más citados. Los selecciono aquí a través de estos cuadraditos, ¿vale? 5. También podría elegir toda la página, seleccionar página también. En este caso voy a tener 10, ¿vale?
Vemos aquí que me ha seleccionado toda la página y puedo ir de página en página. Los tengo aquí seleccionados y el paso siguiente es agregar a lista de registros marcados. Y en el momento que yo clico en este botón, aparece ahora un cuadradito de color azul y me aparece aquí 10, lista de registros marcados 10, y esta lista es temporal. Puedo ir a otra página, puedo hacer otra búsqueda. Mientras yo no salga de la Web of Science, esta lista se va a quedar aquí guardada de forma temporal. Una vez que yo ya he juntado lo que quería juntar, o mediante quizás varias búsquedas, quiero guardar esta lista y para guardarla, porque es temporal, tengo que ir a mi lista de registros marcados, o bien clicando aquí, o bien clicando en cualquier cuadradito azul, también llego a la misma página. Y aquí estoy en la página para guardar estos 10 registros. Estos 10 registros están aquí abajo. Los puedo verificar si yo quiero y, por ejemplo, puedo eliminar algunos de ellos. Este ya no lo quiero. Voy a eliminar otro, me voy a quedar con 8. ¿Vale? Puedo revisarlo antes de guardarlo. Vale, tengo 8. Y ahora sí, voy a guardar, clicando aquí en guardar lista. Le voy a dar un nombre. Puedo ponerle también una descripción adicional si es necesario. Y la guardo. La lista solicitada se ha guardado perfecto. Ahora sí que está guardada. Y la debería ver aquí si voy a administrar y abrir mis listas. Veréis que tengo más de una. Están organizadas por fecha. De hecho, esta la voy a limpiar. Editar. Ups, no lo veo ahora. Bueno, lo cancelo. Eliminar aquí, me he perdido. Eliminar esta lista. Vale, me quedo con las dos. Y tengo mi lista aquí de coches autónomos y tengo otra que había guardado en los meses anteriores, ¿vale? Entonces, si yo ahora quiero crear otra lista diferente, lo que yo siempre recomiendo antes de empezar a hacer otra cosa, y de hecho recomiendo hacerlo justo después de haber guardado una lista, recomiendo clicar en este botón borrar. ¿Qué va a hacer borrar? Simplemente va a borrar mi lista temporal que se volverá un 0 y a partir de ahí puedo empezar una nueva lista. Si no clico en borrar, pues se seguirán adicionando registros y quizás no es lo que yo quiero. Se va a mezclar todo, ¿vale? Entonces ya estoy de nuevo a 0 y puedo crear una nueva lista. Podemos estar en otra situación que tengo una alerta y quiero dentro de una semana, dentro de un mes, pues completar mi lista con nuevas publicaciones, nuevos documentos que he encontrado. Pues en este caso es muy fácil, tengo que volver a cargar de nuevo mi lista. La iré a buscar en abrir administrar, la vuelvo a cargar aquí, ¿vale? O aquí directamente la cargo, Autonomous Cars, ¿vale? Y ya tengo de nuevo mi lista aquí de 8. Y voy al resultado de mi alerta y adiciono y la vuelvo a guardar con el mismo nombre o bien con un nombre diferente, ¿vale? Así se procede a crear una nueva lista o bien completar una lista que ya hemos grabado en algún momento. Yo, para no mezclarme, pues lo que voy a hacer es que voy a borrar y así ya estoy segura que empiezo de 0. ¿Cuántas listas puedo guardar? Pues hasta 50 listas. ¿Y cuántos registros puedo guardar en cada lista? Creo que lo he dejado aquí. Hasta 50 listas y cada una puede contener 50.000 registros. Y creo que la multiplicación son más de 2 millones de documentos. ¿Vale? Entonces hay una gran capacidad para guardar todo esto en mi cuenta de la Web of Science. Y por supuesto me olvidé,
estas listas tenéis las mismas opciones de exportación, ¿vale? Algunas de las cuales ya hemos hablado y otras para gestores de referencias que hablaremos en los próximos cursos para EndNote Online, ¿de acuerdo? Vale, entonces, lo que tenemos en las opciones de exportación que tenemos en la lista de resultados, pues también las tenemos en mi lista de registros marcados. Vale. Y así, esto me olvidé, entonces vuelvo atrás. Y tengo que abrir una lista porque me olvidé de una cosa y voy a abrirla otra vez. Porque vamos a pasar a la sección siguiente y vamos a aprender a utilizar estos dos botones. Bueno, esta lista, si es larga, también la podéis organizar aquí, como en la Web of Science. Tenemos las mismas opciones. Y vamos a aprender a utilizar estos dos botones que están en la lista, pero que también están en el resultado de una búsqueda. Yo hoy lo voy a hacer desde una búsqueda, regresar a resultados de una búsqueda, son los mismos botones y están también del lado derecho. Y vamos a aprender entonces lo que se puede hacer con este análisis de resultados. Y antes de adentrarnos en el análisis, es importante porque vamos a analizar los campos de indexación, por lo tanto es importante entenderlos antes, por lo tanto hay una pequeña parte teórica sobre los campos de indexación. Los campos de indexación de la Web of Science, colección principal, ¿vale? Entonces aquí os he puesto un resumen, vamos a verlos uno por uno. Y para ir más deprisa lo haremos a través de transparencias. Tengo aquí un registro de un documento en la Web of Science. Siempre tengo arriba el título en inglés. Debajo tengo los nombres de los autores y hay un pequeño botón debajo de los nombres de los autores que me permite ver, si lo deseo, sus identificadores de autores. Y si veo algo en la tabla, quiere decir que, por ejemplo, este autor ha declarado la autoría de esta publicación en dos lugares diferentes, que es Publons con su Researcher ID y ORCID. Si la tabla hay algo que está vacío, quiere decir que el autor no ha reclamado la autoría de este documento. Es algo que no es automático, no hay nada que sea automático en términos de autoría, es demasiado peligroso, con nombres muy parecidos. Tiene que ser el propio autor que declara la autoría de un documento para que aparezca el identificador. Ya hablaré más de este tema en el módulo B sobre los identificadores, pero hoy una pequeña introducción. Debajo de los nombres de los autores tenemos la información sobre la revista y luego el resumen también en inglés. Cualquier sea el idioma original de este documento, seguimos con el inglés en la Web of Science. Seguimos bajando. Debajo del resumen tenemos las palabras clave. Hay las del autor, las palabras clave que el autor ha asignado a su publicación, y hay las que se añaden de forma automática en la Web of Science que llamamos Keyword Plus, que he explicado esta mañana, basadas en los títulos de las referencias bibliográficas. Seguimos bajando. Justo debajo tenemos información del autor, que son las afiliaciones de los autores declaradas en la propia publicación. Y vemos aquí numeritos, entonces vamos a verlo aquí directamente. Vamos a abrir, por ejemplo, esta y vemos lo que os comentó, el título, los autores, la tabla. Vamos a ver si hay, veis, aquí hay una persona que no ha declarado esta en Researcher ID, pero lo demás sí que está. Y esta información está aquí. Tenemos aquí numeritos al lado de los nombres de los autores que corresponden a una institución. Bueno, en este caso solo hay una, a veces hay más, ¿vale?
de forma que pues sepamos y podamos también asignar esta publicación a una institución, si hacemos una búsqueda por institución, ¿vale? Entonces, esta información está aquí, debajo de las palabras clave. Y luego tenemos financiación. ¿Y qué es financiación? Pues eso también es específico de la Web of Science. Lo que hacemos desde el 2008 es que indexamos los agradecimientos escritos por los autores tal cual los han escrito aquí debajo de esta tabla. Vemos aquí lo que han escrito. Y transformamos este texto, si es posible, si tenemos suficiente información, en la tabla de arriba, describiendo de dónde provienen los fondos. De esta forma también una entidad financiadora, por ejemplo, el gobierno español, los fondos europeos, un grant específico, también puede hacer una búsqueda y ver el rendimiento, el desempeño de esta convocatoria, por ejemplo. Por lo tanto, es cada vez más importante cuidar los agradecimientos que escribís en vuestras publicaciones porque luego esta información va a ser útil, está indexada y se puede buscar y se puede analizar. De hecho, es lo que vamos a hacer hoy, analizarlo. Y seguimos bajando después de la financiación, información sobre editorial. Aquí tenemos más campos, vuelvo a las transparencias. Es más fácil para mí. Entonces, afiliaciones de autor están asociadas el autor a la institución desde el 2008. Aquí lo que os comentaba esta mañana, que publicaciones anteriores a 91 no tienen palabras clave, porque la base de datos era diferente en aquella época. No os extrañéis. Esto es lo que os comentaba, transformar financiación en tabla. Y llegamos en información que también encuentro útil. Si clicáis en ver más campos, como lo hacía aquí, tenéis aquí el idioma original de esta publicación y el número de acceso. Parece una tontería, pero este número es importante. Es el identificador único de este documento en la Web of Science. ¿Y por qué lo comento? Porque a menudo recibimos solicitudes. Mira, en este documento aquí no entiendo esto o mi nombre no está bien escrito, cualquier cosa. Y la mejor forma cuando tenéis una pregunta en relación a un documento o a bien a un conjunto de documentos, es copiar este código de aquí. Es como un DOI. Un DOI es una página web. Aquí es un código que de hecho se puede buscar en la Web of Science. Tiene el código UT. No sé por qué se llama UT, pero es número de acceso, accession number. Y por lo tanto, si a mí y a cualquier persona nos dais este código, simplemente buscándolo encontramos muy fácilmente el documento que os interesa. En general, las personas dicen, tiene tal título, tiene tal año, es de tal revista. Bueno, para que lo encontremos cuando es súper fácil tener aquí simplemente este código. Y de hecho, ponéis hacer una lista de códigos en Excel. Es muy fácil buscar una lista de códigos en la Web of Science mediante este campo que es número de acceso que utilizamos muchísimo cuando nos piden algo sobre un documento, una lista de documentos en concreto. Y también tenemos aquí, sabemos a qué revista pertenece, a qué categoría pertenece esta revista, que lo volveré a explicar. Una revista cuando está indexada en la colección principal, le asignamos una categoría. Una categoría es como un campo de investigación y hay 254 categorías en la Web of Science. Y hablaré más de este tema de revistas y categorías en el módulo C, para ir más en detalle. Vale. Entonces hemos visto, yo creo que todos, casi todos los campos de indexación. El último, las referencias bibliográficas, que están abajo. ¿Vale? Están abajo de cada uno de los registros. Vuelvo a la página en directo, están aquí. ¿Vale?
Las que aparecen con un título en azul quiere decir que este propio documento está indexado en la Web of Science y si clico en su título llego directamente a este documento. Si está de color negro y a veces hay un título y también está de color negro, pasa, pues aquí vemos un ejemplo, quiere decir que este documento está aquí indexado porque es una referencia bibliográfica utilizada por los autores, pero no está indexado, no hace parte de los documentos indexados en la Web of Science. Entonces tenemos toda esta información. Hemos visto todo lo que hay, todo lo que compone un registro y vamos a utilizar esta información a la hora de analizar, excepto las referencias. Las referencias ya lo guardamos para un curso posterior, donde veremos cómo navegar entre las citas y las referencias. Vuelvo a mis resultados y ahora voy a analizar. ¿En qué consiste analizar? Pues en función del número de documentos que yo tengo aquí, voy a reagrupar estos documentos en base a uno de estos campos, uno de estos criterios. Vamos allá, analizar resultados. Y llegamos a esta página que de hecho tiene una visualización que me los reorganiza por categorías, que ya lo veremos. Quiere decir que de los 159 documentos hay 48 que están en revistas de la categoría Engineering, Electrical, Electronic. Prefiero empezar por años de publicación, es más sencillo. Y aquí vemos, claro, había filtrado por año. Voy a volver atrás. Prefiero no filtrar y prefiero volver a un historial de búsqueda más amplio, que era este. Así vamos a tener más resultados. Vuelvo a analizar. Años de publicación, vale. Ahora tengo 600 documentos, los analizo por uno de los criterios que tengo aquí a la izquierda. Empiezo por años de publicación y veo que, sin sorpresa, había muy pocas publicaciones sobre coches autónomos al inicio de la década de los 2010 y que es a partir del 2017 que se empezó realmente a hablar de coches autónomos. Es un tema muy reciente y lo vemos aquí, lo comprobamos cuando analizamos estos resultados por años de publicación. Si vamos ahora a organización consolidada, son las instituciones y por lo tanto lo que vamos a ver están reagrupados los 600 documentos por institución y aquí vemos que a nivel mundial la institución que más ha publicado sobre este tema con la palabra exacta, Autonomous Cars, que hay muchas más variantes, lo hemos visto esta mañana, es la Universidad de California y luego la de Stanford, etc. Lo vemos aquí en la visualización. Me da una idea de dónde más se está investigando y publicando sobre este tema. En la visualización por defecto veo 10 resultados, pero puedo ver hasta 25, ¿vale? Y veo aquí los colorines y de hecho puedo abrir cualquier uno de ellos. Solo veo 25 en la visualización, pero los tengo todos aquí en esta tabla. Si quiero verlos todos, reorganizarlos por nombre, mostrar más de 25 hasta 500, ¿vale? En esta tabla puedo ver todos estos resultados, puedo ver uno solo, puedo excluir también, refinar, excluir, están las opciones aquí abajo, excluir algunos, ver, seleccionar los que yo he seleccionado y también puedo descargar todo en un archivo Excel. Creo que en este caso sí es directamente en Excel, hasta 100.000 líneas. Yo creo que para instituciones estamos bien con las 100.000 líneas, pero si hablamos de autores, a veces las 100.000 líneas no son suficientes. Entonces hay varias posibilidades para seguir analizando y descargando toda esta información. De hecho, aquí creo que sí, en el material, así. Cuando descargo no es archivo Excel, es de nuevo un archivo de formato texto,
¿vale? Que tenemos que transformar en un formato Excel, ¿vale? Seguimos con otras opciones de análisis. Ups, aquí. Hemos visto por año, hemos visto por institución, títulos de fuente. ¿Qué es títulos de fuente? Es la traducción de source title, quiere decir el nombre de la revista. Es un poco raro, título de fuente, pero es así la traducción. Nombre de la revista o nombre del libro, porque aquí he buscado todo, ¿vale? Y así vemos dónde más se publica sobre este tema y la verdad es que de 600 que el mayor haya 20, quiere decir que se publica en muchísimas revistas. No hay una revista especializada de momento. Se publica en un poco un gran abanico de revistas. Vamos a entidades financiadoras, ya que las tenemos indexadas también. Y aquí pues podremos tener una pequeña idea de cuáles son las organizaciones que están financiando este tipo de estudios, este tipo de investigación. Y si yo estoy buscando fondos para mi investigación sobre este tema, pues ya tendré una idea de dónde ir a buscar. En este caso, si me acuerdo bien, la NSF es estadounidense, luego hay la Unión Europea y luego viene también la institución de China, ¿vale? O sea, por eso os comento que pues es interesante saber todo lo que se indexa para luego analizarlo y obtener información que es relevante. No se trata de leer más documentos, pero de tener pues esta información que os puede ayudar a la hora de estratégica, dónde voy a publicar, dónde puedo buscar fondos, dónde puedo buscar colaboraciones aquí con una entidad nacional o con una entidad internacional, si es lo que yo deseo, por un motivo o por el otro. Y ya que estamos en analizar, pues lo que vamos a hacer, por ejemplo, si quiero ver las publicaciones que han recibido fondos de la Unión Europea, estoy aquí, fondos de la Unión Europea, puedo ver estas 17 publicaciones. Clico aquí, cuando pongo mi ratón, ¿os habéis dado cuenta? Cuando pongo mi ratón me propone abrir los documentos que están en este cuadradito, ¿vale? Y es clicar aquí en ver registros. Si quiero ver más de uno a la vez, pues voy a buscarlos en la tabla de abajo, por ejemplo, European Union y China, y clicaría en ver seleccionados, ¿vale? Si quiero ver más de uno a la vez. Si solo quiero ver uno, que es el caso de hoy, fondos europeos, ver registros, y así ya sabré quién se ha podido aprovechar de estos fondos. Quizás podríamos colaborar dando ideas, ¿vale? Entonces es interesante analizar resultados y ahora vamos más allá que analizar resultados, también hay una segunda opción que es crear un informe de citas que también está siempre aquí del lado izquierdo, ¿vale? Entonces yo aquí había visto fondos europeos, voy a volver un poquito atrás. Y, por ejemplo, Article and Reviews, voy a volver estos documentos y de hecho lo que voy a hacer, algunos de ellos han sido escritos por autores españoles, que lo vamos a ver aquí en países y regiones. Voy a refinar. De hecho, puedo refinar aquí, como hemos visto esta mañana. Y puedo refinar también aquí en analizar. Entonces vuelvo a analizar, vuelvo al inicio, a analizar, porque también aquí a la izquierda tengo países y regiones. Países y regiones, aquí tenemos. Vale. De los 600 documentos hay 29 aquí que han sido escritos por al menos un autor afiliado a una institución española.
¿vale? 29 registros. Los tengo aquí ahora abiertos. Y ahora me he puesto en este ejemplo porque ahora voy a analizar de dónde, quién está citando a estas 29 publicaciones sobre coches autónomos escrito por autores españoles, de dónde provienen las citas. Y este botón siempre está aquí a la derecha, por lo tanto lo podéis aplicar a cualquier una de vuestras búsquedas, ¿vale? Simplemente hoy me pongo en un escenario específico, pero estos dos botones los podéis aplicar a la producción científica de una persona, la producción científica de una institución, otro tema de investigación. Los botones están siempre aquí. Entonces, cuando yo hago esto, ¿qué pasa? Pues todos los documentos publicados a posteriori y citando estos 29 documentos están aquí analizados, vamos a decir. Vemos un resumen aquí de la información. Bueno, como es un tema muy reciente, pues las citas también son recientes, las vemos aquí por año, ¿vale? Van creciendo, normal. Aquí vemos las publicaciones en cuestiones, su año de publicación, ¿vale? Y aquí el número de cita. De hecho, puedo ver esta gráfica también aquí un poquito más grande. Hay la posibilidad de ver los años de las publicaciones que han citado y yo prefiero ver las citas. Promedio de citas por elemento, total de veces citados sin cita propia. Pues aquí de hecho no hay ninguna cita propia, autocita. Y tenemos toda esta información también aquí abajo. Arriba es solo un pequeño resumen y abajo tenemos la totalidad de todos estos 29 documentos y al lado hay una tabla que indica para cada uno de estos documentos cuántas citas ha recibido cada año y de hecho el total de citas y el promedio de citas. Y os podéis perfectamente descargar esta tabla si queréis analizarla. Guardar archivo en Excel. Si, por ejemplo, yo como autora quiero analizar todas las citas que yo he recibido, pues me puedo descargar este archivo Excel. También puedo aprovechar la funcionalidad de la Web of Science para ver todos estos artículos que han citado mi trabajo en este caso. Aquí estoy en coches autónomos, pero puedo ver estos artículos. ¿De dónde provienen las citas? Si yo clico aquí voy a ver los 132 documentos y si clico aquí al lado me ahorro un paso y voy directamente al análisis de estos 132 documentos. Y voy a clicar aquí, de hecho, para ver, entonces os recuerdo cuál era esta búsqueda, coches autónomos y el refinado por países y regiones, es decir, autores afiliados a una institución española. Quiero saber, hay 29 documentos, quiero saber quién está citando estos 29 documentos. Voy a analizar y de nuevo, pues interesante, veo que República China está citando mucho a estos trabajos, también tenemos a España y otros países. Y puedo hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, ir por lo que me interesa, instituciones, cuáles son las instituciones que están citando estos trabajos y provienen de todo el mundo. ¿Vale? Entonces, para esto sirve un informe de citas y luego pues el análisis. ¿Quién está citando estos documentos? ¿Qué países? ¿Qué instituciones? ¿De dónde? ¿De qué revistas? ¿Cuáles son las revistas donde estamos citados? Por ejemplo, también son revistas que estamos leyendo, de hecho. Toda esta información es interesante y por lo tanto hoy lo hice con el ejemplo de una temática de investigación, pero lo podéis hacer con cualquier búsqueda. Puede ser, como lo decía anteriormente, por institución, por autor,
por lo que deseáis. Los botones siempre estarán aquí en el lado derecho. Vuelvo atrás, estarán aquí en el lado derecho de vuestra lista de resultados. El informe de citas a veces está desactivado cuando tenéis más de 10.000, ¿vale? Y de hecho os pondrá el resultado ya. No puedo crear un informe de citas con más de 10.000 resultados. Hay un pequeño límite en este caso. Y lo último que me queda por explicar es cómo crear una alerta de cita. Imaginemos que hay una publicación reciente. Voy ahora a la más reciente. Esta es una conferencia. Voy a abrir esta, por ejemplo. De momento, de hecho, no hay ninguna cita porque es muy nueva. Pero si quiero hacer el seguimiento de las citas recibidas por este documento, que sea una publicación mía o no, puedo crear también aquí una alerta de cita. Es muy fácil crear alerta de cita, solo lo puedo hacer documento por documento, ¿vale? Y me la guarda y estará aquí también guardada. Cerrar, estará aquí en búsquedas y alertas. Alerta de cita. Veremos que es esta que la acabo de guardar y la puedo inactivar en cualquier momento. Esto, ¿cuál es ¿qué pasa una vez que la guardo? Pues cada vez que haya un nuevo documento indexado en la Web of Science que haga referencia a esta publicación, que los cite, es decir, este documento estará entre las referencias bibliográficas, yo recibiré en mi buzón una alerta, un email que me dirá hay una nueva cita para este documento. Y de hecho esta alerta también puede llegar a varios buzones de correo. ¿Vale? Entonces, es lo que quería comentar hoy. Esta alerta se parecerá a esto. You have a citation alert. ¿Vale? Y de hecho, en este caso tengo 5 nuevas. ¿Vale? Y es una forma de hacer el seguimiento de las citas por documento. Vale. Llegamos ahora al tiempo de preguntas. Esta es la señal. A partir de ahora vamos a tratar las preguntas. Por lo tanto, voy a parar la grabación y voy a ver las dudas que puedan llegar a la chatbox.